Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Coffee Break. Soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. Estamos transmitiendo en vivo de nuestra nueva y renovada página de Facebook. Estoy en compañía del equipo de especialistas de Brain and Mind y hoy está con nosotros la maestra Mercedes Navarro, psicóloga cognitivo-conductual con especialidad en tanatología clínica y mindfulness aplicado. Buenos días, Mercedes, bienvenida. Hola, buenos días a todos. La maestra Claudia Guillemot, psicóloga con maestría en terapia familiar, con formación en prácticas narrativas y terapia focalizada en emociones. Buenos días, Claudia, bienvenida. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos y a todas. Nuestra máster el día de hoy, la doctora Abril Luche. Ella es psicóloga, neuropsicóloga infantil y doctora en neurociencias del comportamiento. Buenos días, Abril, bienvenida. Hola, buenos días. Y como siempre, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hace posible esta transmisión. El día de hoy vamos a platicar de qué pasa en el cerebro deprimido. Ya en programas anteriores hemos platicado sobre la depresión, sobre técnicas de afrontamiento, y el día de hoy les vamos a platicar qué pasa acá adentro, ¿no? Cuáles son todos esos cambios que se están generando y por qué es tan importante la atención multidisciplinaria. Eh, Le doy la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. Sí, yo quisiera, digo, sin duda no soy especialista en temas de neurociencias, aquí ya tenemos a nuestros especialistas, pero un poco abrir el tema, cómo llegan los pacientes, ¿no? Muchas veces a la consulta, ya sea porque alguien notó que las reacciones que están teniendo tal vez no son normales, pueden ser lo que hemos platicado sobre los diferentes síntomas que la depresión puede traer a nuestra vida, ¿no? Y muchas veces en psicología llegan además ya con una evaluación que alguien más hizo o nosotros mismos podemos hacerla y salen datos que pueden ser muy preocupantes, ¿no? Recuerden que la depresión puede ser leve, moderada o severa, por lo general no llega solita, trae como siempre sus compinches y sus acompañantes, ansiedades, angustias, estreses, y abrir el tema sobre si es eh, sobre lo importante que es que sean valorados también desde el área médica, la especialidad en la parte de psiquiatría. Hay enormes tabús y estigma alrededor de esto y hay también esta sensación de que echándole ganitas, cambiando algunas cosas, todo puede resolverse. La depresión tiene efectos en nuestro cerebro, ¿no? Efectos que afectan, valga la redundancia, la neurobiología, la química, el cómo funciona. Afortunadamente ya hay muchos estudios, ¿no?, que nos van diciendo a nivel funcional, estructural, de conexiones, de neurotransmisión, qué áreas podrían estar afectadas y además hay tratamientos que pueden ayudar, que no nada más pueden, que se requieren. Por ahí tengamos pacientes que están como muy reacios a tomar algo, ¿no? Entonces se automedican con alguna droga, alguna experiencia, cosas que consideran que les pueden ayudar, teniendo también como este tabú alrededor de la medicina psiquiátrica. Hay quienes están peleados con el tema farmacológico de plano, ¿no? Quieren irse por unas cuestiones alternativas y complementarias. Me parece que este programa es importantísimo porque el cerebro requiere ayuda, es un órgano más. No nos cuestionamos el cómo medicar otros órganos, otras partes de nuestro cuerpo cuando requieren ayuda y el cerebro, por lo general, somos negligentes con él, ¿no? Y pide ayuda de muchas maneras, con emociones, con conductas, con pensamientos. Merece nuestra atención y merece, como decía Kitsia, un abordaje intermultidisciplinario muchas veces para poder atenderlo mejor. Y el medicamento en los tratamientos, sí o sí, para muchos pacientes es lo que los va a ayudar a salir más y mejor. Adelante. Voy a redondear un poquito esto que nos empezó a contar Claudia antes de dar la palabra a Abril y recordar esto, ¿no? Que el cerebro es como el corazón, los riñones, la tripa, cualquier otro órgano más. Si le tenemos que dar funciones, aparte de ser como la caja maestra y que controla prácticamente todo, es el responsable de cómo pienso, cómo siento y cómo me comporto. Cuando empezamos a perder el control de nuestros pensamientos, comportamientos y emociones sin ponerle nombre alguno, es que algo no está funcionando bien en esta maquinaria. El entender esto es muy importante porque cuando hablamos de depresión, la depresión no solamente es la tristeza como tal. La depresión es una baja de todo nuestro funcionamiento inmunológico, endocrinológico, es decir, del sistema de defensa contra las enfermedades, del sistema de las hormonas, o sea, nuestro cerebro regula
prácticamente todas estas funciones. Hay una conexión muy importante entre todos estos sistemas. Entonces, estar deprimido no es estar triste, la tristeza es parte de la depresión. Como ya lo hemos platicado anteriormente, ¿no? Es cuando hay un conjunto de síntomas, signos que están presentes por tanto tiempo, donde se incluye tristeza, falta de ganas, dejamos de disfrutar las cosas, dormimos de más, dormimos de menos, comemos de más, comemos de menos, estamos además como ansiosos y todo esto, junto con otros síntomas más, nos impide tener el funcionamiento que solíamos tener, es que algo no está bien. Y como decía Claudia, no se trata solamente de echarle ganas, de decir yo puedo, debo salir adelante. Es como si al diabético que ya no produce insulina y le tenemos que dar insulina, le decimos, échale ganas a la insulina, échale ganas al páncreas para que se produzca insulina, o solo ponte a hacer ejercicio, o solo come lechuga o algo. No es suficiente. Hay muchas cosas que van a ayudar, pero sin la insulina el paciente se muere. Y el punto es que cuando no atendemos las expresiones como tiene que ser, el cerebro también se va muriendo y también se va lastimando y vamos perdiendo muchas funciones cognitivas más allá de la disfunción aparente que nos provoca. Y entonces ahora sí le doy la palabra a Abril para que nos explique un poco, ¿no? A ver, tenemos muchos abordajes de las teorías de la depresión. Nada más les cuento esta última introducción, ¿no? ¿Cómo se llega a la conclusión en psiquiatría que hay varios sistemas que están afectados a base de medicamentos que en un principio no eran para la depresión, ¿no? Que se los empiezan a dar para la presión alta, para la malaria y de pronto se dan cuenta que mejora el estado de ánimo y ahí es cuando dicen, ah, caray, ¿por qué mejoró si estaba bien deprimido? Y entonces empiezan a estudiar la farmacocinética y farmacodinámica del medicamento y dicen, ah, mira, lo que pasa es que este funciona en la vía de la serotonina y en la vía de la adrenalina. Y así es como se llegan a esas primeras teorías que le llamamos teorías de las monoaminas en el cerebro. Al día de hoy sabemos que no solo las monoaminas, o sea, serotonina, adrenalina, dopamina están involucradas, sino que son como muchos otros sistemas. Y eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Adelante, Abril. Ay, es que sí es bien complicado, porque como decías, el cerebro, ok, es un órgano, funciona como con todas las leyes de los órganos, ¿no? Se afecta, se lastima y demás, pero además controla a todos los demás. Entonces, si hay una falla en el cerebro, pues vamos a empezar a ver muchas fallas en otras partes también de todos los demás sistemas, porque al final del día, pues está haciendo mal su chamba y entonces vamos a ver problemas por todos lados. Y bueno, una de las principales chambas es la parte cognitiva, ¿no? Todo lo que hago en el día a día que se va a ver afectado, pero también estamos hablando de problemas que empiezan a suceder en otros sistemas como el sistema endocrino, como el sistema inmune y demás. Se van a empezar a afectar muchas cositas. Hablar de la depresión es hablar de algo muy complejo. Para empezar, porque no estamos hablando de un tipo de depresión, son varios. Hay que empezar pensando en que no nada más existe algo me sucedió en la vida, pensemos en, no sé, tuve una pérdida de un familiar muy importante y entonces me deprimo, ¿no? Ahí estamos hablando de algo que está sucediendo en el exterior que comienza a afectar a la manera en la que funciono y por lo tanto puede afectar a cómo empieza a funcionar mi cerebro. Pero también estamos hablando de un poco lo que decía Kitsia, por alguna razón, que es más bien de algo que está pasando en mi cuerpo, el cerebro empieza a funcionar mal, solito, digámoslo así. Y puede ser por razones genéticas, por alguna enfermedad autoinmune, por el dolor crónico, por ejemplo. Todas las enfermedades que generan dolor crónico pueden llegar a generar depresión, etcétera, ¿no? Y entonces estamos hablando de una enfermedad que puede tener un montón de orígenes y un montón de razones. ¿Qué pasó, Kitty? Dime, dime. No, un poquito, o sea, un poquito, es que mencionabas como esto de los factores externos, ¿no? Y hay como muchos modelos de todas las teorías propuestas para la depresión, ¿no? Este modelo es como el famoso diátesis estrés, ¿no? Es la capacidad que tiene como nuestro cuerpo y nuestro cerebro para contener con situaciones extremas hacia afuera. Y nos habla como de una cierta vulnerabilidad, ¿no? Y de aquí parten como
muchas otras teorías o muchas otras causas. Y a ¿De mí lo qué que me parte? gustaría, sí, lo que me No, gustaría es como que no hay una sola causa. Yo lo que les digo a mis pacientes, si tú y yo descubrimos la causa de tu depresión, nos ganamos el premio Nobel, ¿no? Porque estamos hablando de que esto es como multifactorial. Entonces tenemos la teoría que les decía de las aminas, la teoría del estrés, del eje hipotálamo-adrenal, la genética, que la genética sí tiene un componente importante, aunque no es ni necesaria ni suficiente, todas las alteraciones, que aquí vienes todo como expertaza en todos los circuitos cerebrales que tienen que ver como cómo percibimos las cosas, ¿no? Lo frontal, y evidentemente cómo manejamos nuestras emociones, ¿no? Entonces es como un calderito de todo. ¿En qué sentido? Sí, el ejemplo que tú ponías del duelo, ¿no? Imagínate que tenemos dos gemelos idénticos que se les muere la mamá, ¿no? Y uno de ellos, y tienen la misma genética, y uno de ellos se deprime y el otro no. Tienen la misma genética, los dos perdieron a la mamá, fueron educados de la misma forma, ¿por qué uno se deprimió y el otro no? Entonces, cada persona tendrá como estas vulnerabilidades o susceptibilidades que difícilmente vamos a poder como decir, ah, te deprimiste por esto. por supuesto, y ahí vienen todas las teorías psicológicas de la depresión y cognitivas, ¿no? De qué está pasando, pero definitivamente ahí ya estamos hablando de cada persona y según su propio caso, cómo van funcionando y demás, ¿no? Pero cuando queremos generalizar un poco y ver qué es lo que está pasando en el cerebro para poder ir ayudando a una cantidad como mayor de personas, perdón, nos vamos dando cuenta que existen muchos síntomas que sí aparecen casi siempre en las depresiones. Son muchos y no siempre aparecen todos. A veces aparece, sí, como tal, la tristeza, ¿no? Y toda esta baja de energía y no salgo de la cama, no quiero salir de mi casa, ¿no? Como una depresión mayor, ¿no? Que además sabemos que eso tiene que ser así por al menos 2 semanas que estén, pero de veras, sin salir de la cama, sin comer, sin bañarse, sin, vamos, muy mal, ¿ok? Ahí es muy evidente. Hay otros casos en donde no es tan evidente, ¿no? Va poquito a poquito, ¿no? Cada vez van activándose menos, cada vez se van sintiendo más cansados, cada vez duermen menos, siguen siendo funcionales porque siguen yendo al trabajo, pero llega un punto en el que ya solo van al trabajo, ¿no? Y así como que ya hacen lo menos posible y lo demás es dormir. O lo demás es empezar a tomar, o empezar a meterme en los videojuegos, o empezar a meterme en las redes sociales. O sea, empiezo a aislarme y aislarme y aislarme y aislarme y ni cuenta me doy. Yo digo que esto es como un hoyo negro, ¿no? Como una espiral, pero para abajo, ¿no? Que nos va jalando y nos va absorbiendo, porque entre vas comiendo mal, vas haciendo menos ejercicio, te vas moviendo menos, vas durmiendo mucho más o durmiendo mal, etcétera, todo va hacia abajo. Dime, me encanta. Es que me encanta porque así vamos Que la platicando. pregunta es, ¿por qué pasa todo esto? Ajá. O sea, ¿por qué mi cerebro va a la baja con todas las funciones? Porque en el momento en el que yo empiezo a comer mal, dormir mal, y demás, también mi cerebro empieza a producir menos neurotransmisores. El sueño. El sueño es una parte fundamental porque ahí estamos produciendo todos los neurotransmisores que vamos a utilizar durante el día. Ustedes recordarán que tenemos varias etapas del sueño. Dime. Me gustaría que nos explicaras un poquito qué son los neurotransmisores, antes de entrar como a la parte como del sueño y más biológica, qué son los neurotransmisores, porque al final los tratamientos van dirigidos a la teoría de los neurotransmisores. Entonces, si nos puedes platicar un poquito más de los neurotransmisores. Sí, los neurotransmisores son sustancias químicas que produce nuestro cerebro. A algunos les pueden llamar hormonas porque son moleculotas muy grandototas, ¿no? Que pueden actuar en muchos lugares del cerebro, ¿no? Se producen en el cerebro, en el intestino y en las glándulas del cerebro, incluso. El páncreas, por ejemplo, la insulina es una de estas hormonas, ¿no? Y tenemos la suprarrenal que produce también un montón, ¿no? De noradrenalina y adrenalina y todas estas, y todas actúan tanto en el cerebro como en otros lugares. Ahora sabemos que muchas de ellas se producen en el intestino,
antes que en el cerebro y que si tenemos problemas gastrointestinales vamos a tener problemas en todo el sistema nervioso. Pero eso es, bueno, todavía meternos en más complicaciones. Dime. No se oye. Que son neurotransmisores que efectivamente se producen en diferentes partes del cuerpo. Al final lo que nos ayudan es como a comunicar una neurona con otra, ¿no? Esa es la función de los neurotransmisores, son los que mandan señales y estos corren a través de diferentes vías, vías que nos van a conectar como todas las funciones de nuestro cerebro. Entonces, dentro de las teorías es que tenemos como una deficiencia de esas conexiones, ya sea porque tenemos poco neurotransmisor, porque los receptores donde llegan de una neurona a otra no funcionan, porque el que lo transporta de una neurona a otra no funcionan, y ahí ya, pues ya depende como, ahora sí que de cada persona, ¿no? Pero a grandes rasgos es lo que hacen, comunican una neurona con otra. Y cada una de estos neurotransmisores y cada una de estas vías tiene funciones como muy específicas. ¿Sí? Modulan la actividad entre toda la comunicación cerebral. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, empezamos a no dormir bien, les decía, nosotros en el sueño producimos todos los transmisores, o, bueno, todas estas sustancias que vamos a utilizar durante el día para sentirnos bien, para sentirnos despiertos, para estar mucho mejor. Y durante el día producimos las que nos van a hacer sentir sueño y las que nos van a permitir dormir para poder seguir el ciclo día con día. Entonces, si nosotros empezamos a no tener este ciclo, a dormir mal, a roncar mucho, tener estas apneas que no nos permiten llegar a tener todas las etapas del sueño, digamos, como deben de ser, o al menos como en un nivel normal, entonces, ¿qué empieza a pasar? Empezamos a producir menos de todas esas sustancias. Una de las principales es la serotonina, porque además todo esto va como en efecto dominó, ¿no? Una produce o genera las condiciones para que se produzca la otra y así van, ¿no? Como en efecto dominó. Y una de las primeras que comienza, porque además es la que nos despierta, es la serotonina. Y siempre les explico que uno de los principales antidepresivos, bueno, los que casi siempre se empiezan a tomar son estos famosos inhibidores de la recaptura de la serotonina, ¿no? Y hay muchos otros. Pero ¿qué es la idea esencial? Que ustedes no están consumiendo el neurotransmisor como tal. No es como que se están echando una pastilla de serotonina. No. Estás tomando algo que va a hacer que utilices mejor la serotonina que tú produces. Pero para producirla necesitas dormir y comer, porque la serotonina se produce a partir del triptofano, que ese pues nos lo comemos, ¿no? En toda la dieta. Si tenemos una dieta balanceada vamos a comer triptofano, no necesitamos tomárnoslo tampoco en pastilla. Y vitamina D, y esa la hacemos con el sol. Y entonces nos tiene que dar el sol al menos unos 45 minutos al día para poder producir la vitamina D que necesitamos. Kitsia tiene cara de querer hablar. Sí, no. La realidad, a ver, es que esto de la vitamina D en la fisiopatología de la depresión es algo relativamente nuevo, ¿no? Era algo como muy común en estos países donde la exposición a la luz del día era como muy baja y solía haber deficiencia de vitamina D y bueno, se asociaba a las depresiones estacionales. La realidad es que con el cambio climático, con el adelgazamiento de la capa de ozono y los años que estuvimos en pandemia, ya no tenemos esa exposición al sol. Entonces, si bien efectivamente la vitamina D, por eso los baños de sol de los bebés, ¿no? Que hacían las abuelitas. La realidad es que si nos damos baños de sol, ¿no? Nos puede dar cáncer de piel, aunque traigamos bloqueador muchas veces. Entonces, algo que se recomienda, quizá más que el baño de sol, es medirse como si estuviéramos en Escandinavia, literalmente, una vez al año los niveles de vitamina D y estar tomándola de forma como externa, ¿no? Recomendación de los dermatólogos. Le vamos a preguntar a un dermatólogo, a ver, de esta exposición de 45 minutos, porque en realidad ya nadie lo hace. Y aquí que vivimos en el trópico, ¿no? Increíblemente, yo les puedo decir que 8 de cada 10 pacientes que yo veo tienen niveles bajos de vitamina D. O sea, como... Precisamente por este miedo a este tipo de enfermedades y demás, estamos quedándonos muy encerrados. Y es muy importante que empecemos a estar al aire libre y hacer actividades al aire libre. Obviamente, bueno, aquí en Cancún no al sol del mediodía,
pero es importante salir y hacer cosas, porque no nada más es la vitamina D o la producción de vitamina D. Nuestro cerebro tiene que saber qué es de día y qué es de noche, porque si no, entonces no puede seguir y mantener todos estos ciclos de actividad y reposo, de luz-obscuridad. Es muy importante. Tenemos vías que van directamente desde la retina hasta el hipotálamo, que es el área de nuestro cerebro que produce todas estas hormonas, o muchas de ellas. Y entonces, ¿qué pasa? Está avisando que ya es de día y que ya es de noche. Estas vías las tienen los ciegos incluso. Estas no tienen nada que ver con la visión, pero tienen que ver con nuestro reloj biológico, con ese que nos dice ya amaneció, ok, despierta, tienes que empezar a activarte. Y con el ya anocheció, ok, ya es hora de que te empiece a dar sueño para que empieces a ir a descansar. Pero si nosotros no la pasamos todo el día en la computadora, en la luz blanca, con todas las cortinas, no vamos entonces a tener esta información tan importante, independientemente ya de la vitamina D. Pero bueno, Claudia, nos ibas a preguntar algo. Bueno, más que pregunta, quería como comentar que es común, ¿no? Que los pacientes o todas las personas, porque a todos nos puede tomar la depresión y además tomarnos como totalmente eh, sin estar atentos a que esto puede suceder, es porque el proceso puede ser a veces muy lento, ¿no? A veces puede haber algún factor precipitador, sin duda, que exprese algo que ya se había estado, vamos a decir, como cocinando, ¿no? Y los estilos de vida hoy, con tanta maquinita de luz que usamos todos los días, con espacios mucho más sedentarios, vamos a decir que promueven este caldo de cultivo, muchas cuestiones que pueden promover esto, pero el cerebro es como también creo yo que es un órgano a veces como muy conformista, ¿no? Pues si me das malo, con malo trabajo, ¿no? Y ahí voy, ahí voy. Entonces no se dan cuenta ya de lo deteriorado que está, o no podemos no darnos cuenta del deterioro que tenemos porque se ha ido construyendo poco a poquito y durante mucho tiempo. Y también que los tratamientos no son de me tomo un paracetamol y se me quita el dolor de cabeza. Creo que es muy importante esto mencionarlo. Yo muchas veces hago esta imagen donde es como un motor que va caminando ahí echando humo como puede, ¿no? Y va como puede dando resultados lo mejor que puede. Y de pronto le decimos, ¿sabes qué? Vamos a sacar todo ese aceite viejo y vamos a poner nuevo y va a tomar tiempo y le va a tomar ajustes porque además ha ido parchando lo mejor que puede. Y me parece que es muy importante que reconozcamos que hay cuestiones funcionales, estructurales, eléctricas, de neurotransmisión, todo esto en una cuestión, como dice Abril, muy compleja, pero que requiere sí o sí una atención integral y que el medicamento no es mágico, pero vaya que cuando uno apego al tratamiento da resultados. Sí, Gitzia. ¿sabes qué pasa? Es que el cerebro es más resistente de lo que nosotros pensamos, ¿no? Así como lo es en general todo nuestro cuerpo. Lo que ocurre es que, a ver, todos estos cambios, el cerebro los va registrando y es capaz de repararse. Y se va reparando, y se va reparando, y se va reparando. Es como si yo me corto la piel. Si yo dejo que cicatrice, no pasa nada, pero si yo la sigo cortando, en algún momento no va a cicatrizar y me tendrán que meter al quirófano a juntarme la piel. Entonces, por eso podría parecer que el cerebro se vuelve como flojito, como conformista, sino es que el cerebro se repara hasta que llega un momento donde dice, ya no puedo más. O sea, ya no puedo más y es cuando aparecen ya como los síntomas más graves. Realmente cuando hacemos la historia clínica, no llevan 3 meses deprimido, llevan años, ¿no? Que se va como gestando y gestando y gestando y gestando la depresión. El promedio de atención es entre 7 y 14 años. O sea, digo, para que se den idea de lo resistente que es nuestro cerebro. Y así como tardó mucho tiempo en desregularse, también va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y trasladando eso a términos psicológicos, o más bien, explicándolo de otra manera, nosotros nos adaptamos al ambiente, somos seres, por eso hemos llegado al nivel de evolución que tenemos y compensamos, vamos compensando una cosa con otra y vamos sobreviviendo con lo que podemos, como dice Claudia, pero no necesariamente eso va a ser bueno o va a generar que nosotros nos sintamos mejor,
muchas veces simplemente va a generar sobrevivencia. Y así vamos, ¿no? Metiendo y metiendo compensaciones y adaptaciones y nos vamos adaptando y sí, estamos sobreviviendo, pero eso no quiere decir que estemos funcionando de la mejor manera. Y es justamente para eso que aparece la terapia, para empezar a reconocer qué es lo que hemos estado haciendo para rescatarnos, para sobrevivir, para irnos adaptando, qué de eso sí nos sirve y qué de eso tenemos que ir ajustando y moviendo, ¿no? ¿Qué pasa? Dime, dime. A mí me gustaría compartirles un poquito, ¿no? Para que vean por qué sí, con esto que ya nos has explicado, Abril, como un poco de la serotonina y de la vitamina D y demás. ¿Qué pasa cuando dejamos como literalmente al curso natural de la enfermedad que el cerebro se recupere? Hay un término por ahí que se empezó a utilizar sobre todo con deportistas que se llama carga alostática. Cada que yo estoy sometida a cualquier tipo de estrés, mi cuerpo se va a desregular, es decir, va a perder como el equilibrio. Cuando yo pierdo el equilibrio de lo que sea, voy a activar en mi cuerpo una serie de mecanismos para volver a encontrar ese equilibrio. Entonces, todos esos mecanismos que se aplican o que utiliza nuestro cerebro y nuestro cuerpo para volver a encontrar ese equilibrio son lo suficientemente tóxicos para ir generando un daño que al pasar del tiempo es irreversible. Entonces, la carga alostática me va lastimando funciones de atención, concentración, de memoria, de capacidad de contener información por el daño estructural que se va haciendo a ciertas vías, como los hipotálamos, como el hipocampo, como la corteza. Entonces, más allá del cómo yo me estoy sintiendo, lo que tenemos que cuidar es, porque es que no lo vemos, no lo percibimos. Yo les voy a poner el ejemplo, ¿no? Para que vean cómo funciona el cuerpo de la gripa. Cuando nos da una gripa, ¿no? Ya se nos salió el bicho, ya tomamos el medicamento y nos seguimos sintiendo cansados, con dolores de cabeza, con dolores en el cuerpo. Todos estos síntomas que tenemos con un virus de gripa común y corriente, no es el bicho el que nos da esos síntomas. Esos síntomas nos los da nuestro cuerpo, que está tratando de buscar un equilibrio para compensar el daño que está haciendo el bicho. Y esos son los síntomas que nos duran después semanas o meses. Y lo mismo pasa en el cerebro, nada más que no lo sentimos, hasta después de mucho tiempo, cuando empezamos a ver ya síntomas, sobre todo cognitivos, ¿no? Sí, y ahí vienen todas las exigencias del día a día, del mundo y demás, ¿no? Porque no me puedo sentir mal toda la vida. Yo tengo que funcionar, tengo que ser, tengo que sacar, tengo que producir, ¿no? Y justamente, esto es algo que vemos mucho en la consulta. Pacientes que llegan diciendo, es que yo creo que tengo TDA, yo creo que tengo déficit de atención, me olvido las cosas, porque estoy muy distraída, porque no puedo leer, porque empiezo a leer algo y no paso de la primera página, ya no me acuerdo que empecé y entonces tengo que volver, porque se me olvida lo que me acaban de decir, porque me dicen que haga algo y es que tengo 20,000 pendientes, pero luego ya no voy a ver mi libretita de pendientes o luego ya no veo mis notas, o, ¿no? O es que todo lo postergo. Bueno, o esta mala traducción de procrastinar, ¿no? Entonces, todo lo voy dejando al último, lo voy dejando al último. Es que trabajo mejor bajo presión. Y entonces es que al final ya es cuando lo termino por hacer y ya como salga, ¿no? Todo eso, sí, pueden ser, ¿no? Síntomas de déficit de atención, pero, ojo, para que nosotros tengamos un déficit de atención, tendríamos que haber tenido problemas desde la infancia, porque esto es un trastorno del neurodesarrollo, y tendría que haber sido algo que aparece desde chiquitos. Y es muy evidente que hay un problema desde chiquitos. Pero cuando vemos que no, es decir, que no había problemas, pero que con el tiempo está empezando a aparecer esto, ok, ya no es un trastorno del neurodesarrollo, es algo que está apareciendo en la adultez, que se parece mucho, pero que no necesariamente es un déficit de atención. Y justamente con lo que está diciendo Kitsia, más o menos vamos entendiendo que todos estos desequilibrios en todas las sustancias que van modulando la comunicación entre las neuronas van haciendo que poco a poco se vayan perdiendo conexiones, se vayan perdiendo neuronas,
vamos generando muchos mecanismos, sí, de toxicidad que pueden empezar a matar neuronas en algunos lados o hacer que no estén conectando tan bien. Y entonces, ¿qué pasa? Empezamos obviamente a ver todos estos síntomas de depresión recurrentes, aparecen una y otra vez, no se pueden realmente recuperar. El medicamento como que sí funciona, pero no me ayuda a tener mejor atención, a tener mejor concentración. Y es cuando empezamos a ver que hay sobre todo muchas quejas. Los pacientes llegan con quejas de memoria, porque bueno, al final de todo la respuesta es que se me olvidan las cosas o que no las termino por hacer. Pero en realidad vamos dividiendo. Y entonces vamos viendo que a lo mejor no es la memoria como tal, es decir, no es la capacidad de consolidar la información a largo plazo. Eso sí puedo hacerlo. Pero antes de ese proceso está el proceso de estar alerta, estar atendiendo a lo que está sucediendo a mi alrededor y no estar aquí adentro de mi cabeza con un montón de, les decimos los psicólogos, rumias, ¿no? O pensamientos que están ahí, haciéndome ruido y no me permiten estar viendo qué es lo que está pasando a mi alrededor. Y entonces está difícil que yo me dé cuenta de muchas cosas que después todos me dicen, ¿cómo? ¿No te acuerdas que llevaba ese vestido? ¿O no te acuerdas que pasó tal cosa? No, no me acuerdo. Y entonces creo que me está dando Alzheimer, pero no. Lo que pasa es que no estaba atendiendo a lo que estaba sucediendo porque estaba yo pensando en mi ansiedad, mis ansiedades. Entonces, bueno, una es esa, ¿no? Estos le llamamos errores en el mantenimiento de la actividad, porque algo interfiere y yo no estoy logrando algo, bueno, un pensamiento interfiere y yo no estoy logrando detenerlo, no estoy logrando inhibirlo para poder entonces mantenerme en la actividad que estoy haciendo en este momento. Y eso es justamente el famoso control inhibitorio, la inhibición, el poder concentrarme en una cosa. Pero es que también necesito mantener una atención dividida porque puedo estar concentrada aquí, pero también si escucho un ruido fuerte, si escucho algo raro, si de repente tengo que estar alerta, cierta parte de mi atención tiene que estar alerta de lo demás porque si no, entonces sucede esto de que de repente estoy atendiendo demasiado a una sola cosa y las otras se me olvidan. Y entonces es cuando se me olvidan cosas muy chiquititas, parecerían insignificantes, pero a la hora de la hora me generan un problema y ese problema me genera un montón de frustración y esa frustración me va deprimiendo cada vez más porque ¿cómo puede ser que se me olvidó algo tan insignificante? Fíjate, y estas consecuencias que tú pones es como solamente la parte cognitiva, pero no debemos de perder de vista todas las consecuencias hacia el resto del cuerpo, ¿no? Suele haber alteraciones hormonales y a las mujeres les da a veces como irregularidades menstruales o no pueden embarazarse. La parte de la función tiroidea, hay lo que se llama enfermedad eutiroidea, ¿no? Recuerden que la tiroides es básica y fundamental para la producción de serotonina, pero también pasa al revés, o sea, cuando el tiroides no funciona nos podemos deprimir, pero también pasa al revés, cuando estamos muy deprimidos, disminuye el rendimiento de nuestro funcionamiento de la tiroides y al final es el reloj biológico de todo nuestro cuerpo. Entonces no es una enfermedad primaria de la tiroides, pero no está funcionando por la misma depresión. O el sistema inmunológico, donde entran todas estas enfermedades que sabemos que tienen un componente psicosomático muy importante. La depresión crónica le pega muy duro al sistema inmunológico y un sistema inmunológico que no está funcionando nos hace muy susceptibles a muchas enfermedades, ¿no? Desde cosas muy simples como diarreas constantes o gripas o sinusitis, rinitis y todas las itis habidas y por haber. Pero tiene un porqué, ¿no? No es por esta desregulación hacia el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque de una u otra forma, todos estos cambios que ocurren en nuestro cerebro, lo que nos están generando es un estado proinflamatorio. Entonces, un cerebro deprimido es un cerebro hasta cierto punto inflamado, ¿no? Es como cuando nos lastimamos un tobillo. Si yo me lastimo un tobillo y se me inflama, lo toco y me duele y no puedo caminar. Y lo mismo pasa con esto. Esta inflamación constante me va a desregular muchísimos otros sistemas en mi cuerpo.
Entonces, no es raro encontrarnos personas que llevan años deprimidos, con muchas enfermedades, que a lo mejor no tienen ni siquiera la carga genética para ellas. Dentro de ellas a veces hasta enfermedades autoinmunes. No significa que la depresión las provoque, ojo, 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 no, 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 no. Es de las teorías y es de esta conexión que hay entre todas estas hormonas, pero la inflamación crónica al final en algún momento me va a alterar la parte genética de producción de ciertas proteínas, aminoácidos y demás. Entonces, más allá de lo cognitivo, más allá del estado de ánimo, es el resto del cuerpo cómo se va afectando. Yo creo que más bien todo esto cognitivo, ay, perdón, ya me brinqué a Claudia. Nada más quería decir esto, que todas estas problemas cognitivos son parte de las somatizaciones, son parte de esto mismo, no son un problema principal, son todo lo que se va derivando de el origen, que es la depresión. Dime, Claudia. Y que en circuitos de retroalimentación, pues de pronto ya no sabemos qué fue primero, si la gallina o el huevo, ¿no? Pero sí es muy común que los pacientes te digan, es que ya fui a ver a este especialista y este especialista y este especialista y este especialista, y como que no le atinan y como que no le saben y como que no es por ahí. Y dices, pues no, o sea, muy probablemente tenemos que abordarlo desde otro punto de vista. Y sí, créanme que cuesta a veces mucho trabajo con algunos pacientes abrir la conversación sobre una interconsulta psiquiátrica, ¿no? Que finalmente es el médico especialista que atiende estos temas y que tiene la preparación y que tiene el conocimiento y que está actualizado en el tema de los medicamentos y el tema, no sé, jóvenes, por ejemplo, que llevan años consumiendo alguna droga y dicen, pero yo no me quiero medicar, ¿no? Y que hay con toda la automedicación que llevas, sin dosis, sin regulación, sin vigilancia y las afectaciones que esto puede generar. Entonces, son circuitos que se retroalimentan y que en algún momento se tiene que parar ese ciclo negativo y las más de las veces coincide con atención psiquiátrica. Yo ahí tengo una teoría, Claudia. O sea, como, digo, más allá de todos los mitos que existe alrededor del tratamiento y de la dependencia y demás, es que de verdad es cuando me apoyo mucho en Abril. De pronto es tanto el tiempo que llevan con depresión y tanto el daño cognitivo que ya tienen que no son capaces ni siquiera de entender por qué de la medicación. Digo, estamos hablando como de casos muy extremos, ¿no? Pero claro, ahí es cuando dices, también lo entiendo, porque pues ya está lastimado esto, no me vas a entender, ¿no? O sea, no me vas a entender como por el mismo daño. Afortunadamente no son todos los pacientes, pero sí, quienes ya tienen un daño, ni terapia, ¿no? O sea, hasta que hacemos las pruebas neuropsicológicas y vemos qué es lo que tienen lastimado, se intenta una rehabilitación neuropsicológica, pero de lo contrario, es que ya están tan deteriorados que ya no son capaces de aprender como nueva información. ¿O me equivoco, Abre? Es muy complicado. La mayor parte de las veces lo que nos encontramos en este tipo de trastorno, cuando hay personas que recaen o que tienen una depresión ya muy crónica, ¿no? La llamada distimia, pero sobre todo cuando ya es muy orgánico y van recayendo y recayendo en estos pues, episodios depresivos muy, muy importantes, sí vemos que hay ya un déficit que sí se ve difícil de poder recuperar, ¿no? Ya empezamos a ver incluso pérdidas ya a nivel anatómico, a nivel estructural y son evidentes. Pero bueno, estamos hablando otra vez de casos extremos. Antes de esto, un episodio depresivo, nada más uno, no quiere decir que yo voy a empezar a perder funciones cognitivas para toda mi vida y ya me dio Alzheimer. No. Si lo que me dio fue un episodio depresivo, puedo perfectamente recuperarme y aunque como parte de todo este episodio tenga yo muchos síntomas cognitivos y problemas de memoria de trabajo, todo se me olvida, no me acuerdo qué hice o empiezo a postergar o demás, puedo recuperarme con el tratamiento adecuado. Sí y no. Y yo aquí les quiero contar algo relativamente nuevo en toda la fisiopatología de la depresión, ¿no? Muchos pacientes, uno de sus miedos es decir, es que lo voy a tener que tomar el medicamento de por vida. Y lo que generalmente les explicamos es que no, o sea, que el tratamiento, dependiendo de cómo responda, de si va a terapia o no, pues va a tener como una duración y va a acabar.
Lo escuché de un maestro hace un par de años, cuando estaba en una conferencia que decía, es que parece que los pacientes empiezan a tener razón cuando ellos dicen que se están haciendo adictos o dependientes. ¿Por qué? Porque un cerebro que ya se deprimió nunca vuelve a funcionar de la misma forma como un cerebro que nunca se ha deprimido. Es decir, queda un cerebro débil, queda un cerebro frágil. Y el punto es que no solamente en esta causa de la depresión se alteran las vías serotoninérgicas, que es hacia donde va dirigido el tratamiento, sino también se activan muchas de las vías de la dopamina. Esta dopamina que tiene que ver mucho con los procesos cognitivos. Entonces, las personas, y de aquí sí hay estudios, ya como a largo plazo, cómo se recuperan de los síntomas y la parte cognitiva a veces ya no la recuperan. Aunque no tengan síntomas de depresión, esas alteraciones cognitivas, que son sutiles, ojo, muchas veces son sutiles, pero ya son irreversibles. Y entonces pareciera que hay un grupo de pacientes que aunque ya no tengan síntomas, se van a beneficiar de tomar tratamiento a largo plazo. Entonces no andaban tan perdidos, ¿no? Como los pacientes, más allá así de las recaídas o del número de episodios que han tenido. Por eso, la nueva investigación o los nuevos tratamientos van un poco dirigidos a ya subunidades más específicas y con acciones también en dopamina para contrarrestar como toda la parte cognitiva de la depresión. Entonces, y de aquí nos vamos enredando cada vez más y más, o sea, como si lo podemos como ir desmenuzando y nos vamos a dar cuenta que es mucho más complicado, ¿no? Pero que si yo se los tengo que resumir, no importa si es una pastilla más o una pastilla menos, no importa si es por un año o no importa si es por toda la vida. Si hay algo que me va a ayudar a que mi cerebro no esté sobrefuncionando, que me va a ayudar a tener calidad de vida y a poder disfrutar la vida y hacer mis cosas, bueno, no pasa nada. Y eso no significa que sean adictos o dependientes. Es ahí donde me gustaría que empezáramos a hablar de los tratamientos, porque bueno, estamos como viéndonos muy, oscurantistas, ¿no? Así de todo es terrible. No, es muy complejo y cada vez nos lo vamos complejizando más porque vamos entendiendo más y porque nos vamos metiendo más en cómo funciona el cerebro. Y ok, y eso está muy bien, porque van a empezar a aparecer medicamentos mucho más selectivos, con menos efectos secundarios, que nos van a ayudar mucho más y que vamos a poder verdaderamente, incluso, ¿no? Ayudar en esta parte neuropsicológica que normalmente es la que siempre queda, aunque ya no esté la depresión en la parte emocional, quedan estos pequeños problemas de memoria, además, para lo que es muy importante empezar a generar estrategias de compensación y de adaptación que sí funcionen bien, que sí nos ayuden y que nos hagan sentir capaces y que sí podemos y con mucha mejor tolerancia a la frustración, porque la frustración no va a desaparecer, esa ahí está, pero todo depende de la actitud que empecemos a tener ante ella. Y ahí es donde empiezan los tratamientos y donde entra toda la parte de la terapia psicológica, ¿no? Y qué es lo que se va a hacer o qué es lo que se hace cuando llegan a terapia ya con su tratamiento, su medicamento, ya con sus evaluaciones, ya con todo, bueno, y ahora, ¿cómo me van a ayudar a mejorar todo este relajo? Pues creo que aquí lo importante es, primero hay que hacer la valoración y decidir si necesitan o no medicación, ¿no? Y eso va a depender como de la intensidad, de la gravedad y de los síntomas que tengan. Hay un artículo muy viejito, ya como de hace 10 años o un poquito más, que se llama Vino viejo en nuevas botellas, ¿no? O sea, al final, todos los tratamientos hasta el día de hoy, por más selectivos que vayan siendo, siguen estando dirigidos a la teoría de las monoaminas, es decir, a la serotonina, a la adrenalina, a la dopamina. Si bien sabemos que, o sea, que hay una línea de investigación muy grande con otros tipos de medicamentos que actúan en diferentes vías, como lo son la dopamina o, no sé, como muchas otras cosas, el tratamiento sigue estando dirigiendo a eso. A grandes rasgos, ¿qué pasa? Si nos vamos a la teoría monoaminérgica de la serotonina, tenemos un desequilibrio en neurotransmisores. Y lo que van a hacer los antidepresivos es hacerme eficiente el sistema de serotonina, ya sea porque, o sea, lo que va a aumentar es la cantidad de serotonina entre una neurona que se comunica con serotonina y otra.
No me importa si no funciona el transportador, si se degrada más rápido, si el receptor no sirve. Yo voy a garantizar que tengo ahí la suficiente cantidad de serotonina. Y a grandes rasgos, eso es lo que hace el tratamiento. Evidentemente, como mencionó Abril, esta es una serie de engranes, ¿no? Si yo muevo acá la serotonina, muevo la adrenalina y muevo la dopamina y voy moviendo como muchas otras cosas. Por eso hay que saber cuál es el mejor tratamiento dependiendo de las características clínicas de la persona. Hay que iniciarlo despacito, que el cuerpo se vaya acostumbrando, porque sí, se puede sentir de pronto como diferente, ¿no? O raro, pero bueno, cuando se titula adecuadamente el medicamento y se da la dosis adecuada por el tiempo adecuado, pues realmente el éxito del tratamiento puede ser mucho. Un tratamiento dura entre 8 y 12 meses, poquito más, poquito menos. Esto va a depender justo, ¿no? De cómo el paciente responde al tratamiento y de todas las estrategias terapéuticas, cognitivas y de afrontamiento que vaya aprendiendo. ¿Qué es lo que yo les explico a mis pacientes? El medicamento sin la terapia no funciona, porque el día que yo quite el medicamento, tú te vas a seguir relacionando con el mundo de la misma forma. Y entendiendo que esto es multifactorial, yo no voy a poder afrontar las cosas. Entonces, pasado ese tiempo, lo que hacemos es 8 o 12 meses, retiramos poco a poco el medicamento. Si los síntomas regresan, entonces lo volvemos a dar al que respondió y duplicamos el tiempo de tratamiento. Si cuando lo retiremos otra vez regresan los síntomas, significa que ya tenemos un daño irreversible y que se tiene que tomar medicación a largo plazo. Y esto no significa que sean adictos o dependientes. Esto significa que el cerebro por sí solito ya no puede funcionar. Entonces, aquí tengo mi supercerebro de Legos y yo les explico lo siguiente, ¿no? Imagínate que en la depresión se cayeron los Legos, pero los Legos tienen pegamento, entonces yo lo que voy a hacer es acomodarlos y les voy a poner una prensa. Y les voy a dejar una prensa ahí 8 o 12 meses. Y pasado ese tiempo, le voy a quitar la prensa. Y lo que espero es que los Legos se queden en el lugar. Pero si yo lo intento varias veces y cada que quito la prensa los Legos se caen, significa que el pegamento que tienen ya no funciona. Entonces no va a haber forma, por más terapia que yo haga, por más buenos hábitos que tenga, que mis legos se queden ahí y los necesito para que todo funcione bien. Entonces imaginemos al medicamento como una prensa que me va a estar deteniendo esto y que me va a ayudar a que el cerebro y mi cuerpo funcionen como tienen que funcionar. A grandes rasgos, ese es el medicamento. ¿Por qué los antidepresivos no generan dependencia ni adicción? Porque no se necesita al paso del tiempo más dosis para tener el mismo efecto, como pasa con las drogas o como pasa con las benzodiazepinas. A veces en las depresiones crónicas deja de funcionar, pero por fenómenos ya como muy diferentes. Pero un antidepresivo no nos va a dar una felicidad artificial, no nos va a cambiar la personalidad, seguimos siendo nosotros mismos, no nos va a generar dependencia y adicción y no tienen efectos secundarios terribles como los podemos ver en Dr. Google. Al contrario, al día de hoy cada vez se utilizan medicamentos más seguros porque sabemos que hay tratamientos a largo plazo. Entonces es bastante seguro tomar un chochito de por vida y tener ahí mi prensa puesta, con su respectiva vigilancia y seguimiento. Entonces, digo, yo espero que con esta explicación de los legos y de la prensa, ¿no? Vean por qué sí es importante que cuando se necesita a largo plazo, se necesita y no pasa nada. De hecho, se sabe que el uso de antidepresivos, que ya no se les llaman antidepresivos, ahora se les llaman neuromoduladores en dosis pequeñas a largo plazo, nos protege de muchas enfermedades en nuestro sistema nervioso a largo plazo. Entonces, más bien la pregunta es, ¿todos deberíamos tomar un antidepresivo a dosis bajita para protegernos del Alzheimer, por ejemplo? No lo sé, todavía no hay evidencia suficiente. Adelante, Mercedes. Gracias. Bueno, primero me gustaría como recalcar que sí es bien importante que se tenga en cuenta que todos los trastornos psicológicos tienen un componente orgánico y no puede ocurrir nada en nuestra mente que no ocurra también en nuestro cerebro. Y no sé si ya ahorita cabe que no mencionaba Abril esto del tratamiento, porque va de la mano la farmacología con el tratamiento. Y aquí en un tratamiento lo que se hace es ir desarrollando de una manera conjunta con tu paciente actividades que vayan realizando, actividades variadas de diferente tipo de dificultad y irlas movilizando en pequeños pasitos que impliquen un desafío, pero que sea algo alcanzable. Y entonces ya se hace un programa de actividades de acuerdo a esa lista que la hiciste junto con tu paciente, de acuerdo con sus intereses,
Y es como va avanzando, cambiando los hábitos, moviéndose, más el efecto que hace el medicamento. Vamos aprendiendo a solucionar problemas, vamos aprendiendo a comunicarnos de manera asertiva, se va también aprendiendo a poner un impermeable psicológico, porque pues muchas veces las relaciones se pueden volver complicadas. Y todas esas habilidades es lo que se va desarrollando dentro de la terapia para que puedan tener un plan completo de mejora. Adelante, Claudia. Nada más para cerrar, es muy común, usando esto de la prensa y el cerebro que nos enseñaste y los legos, que los pacientes sientan mejoría, ¿no? 2, 3 semanas, 4 semanas con apego al tratamiento con psicoterapia y botan el tratamiento, como cuando compramos una caja de antibiótico y nos da para 5 días, pero nos lo mandaron 8. No, aquí hay que apegarse al tratamiento y seguirlo porque no es nada más me siento bien tantito. Recuerden, el cerebro necesita tiempo, necesita ir reparando de manera diferente, ya no ir parchando ni sobreponiéndose. Entonces, es importante que los pacientes sepan que si el tratamiento es largo, hay que cumplirlo y hay que pegarse y no va a ser perfecto, pero no podemos interrumpirlo como si me tomo un paracetamol y se me quita el dolor de cabeza. No funciona así y veo muchos pacientes que dicen, es que yo ya me sentía bien, ¿no? Y como se me acabó la pastilla, pues ya no compré otra. Tampoco se trata nada más de ir a que nos rellenen la receta, ¿no? Los psiquiatras necesitan evaluar, valorar, ajustar dosis, no es nada más, vamos a decir, no es lo mismo para todos ni lo mismo para la misma persona. Y creo que ahí hay un tema importante de apego al tratamiento y de no interrumpirlo que hay que subrayar para aquellos que esperemos que después de este programa reconozcan que el cerebro es un órgano más y necesita atención. Que en la salud mental no hay atajos. No hay atajos. Hay que ser paciente, hay que ser constante, hay que seguir las indicaciones. Se necesita, y aquí sí, a ver, si no fuera tan compleja la mente y el tratamiento farmacológico también tan complejo, entonces la especialidad de psiquiatría no existiría. ¿No? O sea, realmente, y aquí sí, los expertos en el manejo de todos los psicofármacos son los psiquiatras. No es el internista, no es el neurólogo, no es, hacemos un trabajo colaborativo, sí, pero cuando hablamos de depresión, déjense a los psiquiatras, no se metan, y si el ginecólogo les manda un antidepresivo porque están en climaterio, antes de tomarlo, vayan con un psiquiatra, ¿no? O sea, como antidepresivo psiquiatra, acuérdense. Ya. O sea, es como quimioterapia oncólogo, es lo mismo, es lo mismo. Sí. ¿No? Y Abril. una cosa, nada más, porque a veces se nos olvida o los médicos no lo explican muy bien. Los medicamentos, todos los medicamentos que actúan sobre el cerebro, no actúan luego, luego. No es como la aspirina, me la tomo y en media hora me hace efecto. No, se va a tardar al menos unas 2 semanas y como normalmente nos lo van mandando de a poquito en poquito, estamos hablando de que el verdadero efecto lo vamos a ver en un mes. ¿Qué es lo que vamos a ver las primeras semanas? Los efectos secundarios. Que si la boca seca, que si me da mucho sueño, que si me siento medio mareada, que si el dolor de cabeza, sí. Pero tiene que ir desapareciendo. Nos vamos a ir adaptando, va a ir desapareciendo, porque muchas veces dejan el medicamento por eso. Llegan que acá y sí, nos dicen, a ver, sí, no. En realidad, si titulamos bien el medicamento, la probabilidad de sentir los efectos secundarios es muy poquita. Y si aparecen, son como tolerables y pasajeros. ¿No? exacto, Pues, a eso voy. sí, sí, Pero es sí. que las personas se lo toman y como me sentí mal, es que no, tuve unas náuseas horribles, entonces ya no me lo tomé. Y fue la Entonces, pastilla que se comió en la esquina un día antes, no el medicamento. pero Todo justo el por mundo eso le es echa la culpa de sus males a los medicamentos que usamos los psiquiatras. es al contrario, es justo explicarles que al principio todos los medicamentos, todos los que quieras van a generar efectos secundarios. Y estos pues también, pero al principio, después nos vamos a ir adaptando. Entonces hay que darles ese chance y verdaderamente darles el chance de llegar al mes para que verdaderamente podamos ver si me está ayudando o no me está ayudando. Y lo mismo sucede a la hora de dejar el tratamiento, porque si es cierto, se me acabó, ya, no es que no lo tomé y como no me pasó nada en el primer día, entonces ya estuve muy bien.
3 semanas después, híjole, me sentí terrible, pero claramente no fue por el medicamento, no, al contrario. Así como el medicamento empieza a actuar hasta dentro de varias semanas, deja de actuar todavía varias semanas, vamos, se tarda en dejar de actuar todavía varias semanas después de que lo dejemos de tomar. Entonces sí son esos efectos de rebote y se sienten horrible, pero por eso hay que tener mucho cuidado y no dejar de ir al psiquiatra. Y si se me acabó, y si me siento muy mal, y si no lo estoy tolerando bien, y si ya no lo quiero tomar, hay que irle a preguntar al psiquiatra porque el psiquiatra nos va a ayudar a ajustar la dosis, a cambiar el medicamento, a buscar una solución. No es nada más lo que yo quiera. Gracias. Corina, adelante. Adelante, Cori. Gracias, buenos días a todas. Ya un segundo más de su tiempo, solo para reafirmar lo que estamos diciendo, lo que está diciendo Kitsia. Es que esto es lo que yo les comunico a mis pacientes, ¿no? O sea, si nosotros queremos hacernos manicure, pues vamos con un manicurista, ¿no? Y entonces, y luego pasan sesiones enteras hablando de que si les respetaron la cita o no, que si les cobraron, que si está caro, que si no, y eso es como algo muy importante. Y lo mismo así vamos con todos, ¿no? El proveedor de gas, la chica que nos ayuda en el aseo en la casa, los doctores de diferentes especialidades, y yo digo, bueno, a ver, solo tienes un cerebro. Gracias a ese, respiras, piensas, funcionas, no funcionas, te regula, no te regula. O sea, ¿por qué no lo pondrías en manos de un experto, del mejor, con toda la confianza, después de hacer tu scouting, de escuchar todas las recomendaciones? ¿Por qué no hacerle caso, ¿no? A esa persona que se ocupa de una parte de ti que es fundamental para tu funcionamiento. O sea, como que ahí de repente es como la incongruencia del querer estar bien, pero no. Y entonces, bueno, pues yo les dejo esta reflexión de cómo nos resistimos a querer estar bien a veces, ¿no? Y cómo no lo, o sea, lo dejamos al azar, así como a la magia o como allá la y se va. Y como que O al dicen, cambio, ¿no? o resistencia al cambio, claro, pero entonces es como ahí la reflexión de, o sea, a ver, ¿no? Es como una parte de tu cuerpo que tendrías que cuidar como muchísimo, más que otras. Entonces, bueno, pues ahí lo pongo. O sea, Pues es ya, que yo no puedo entender como un general o un no sé quién o un algo te dice, ah, tómate este chocho, y yo pienso, o sea, cuida más ese órgano que es tan importante, el único que tienes, ¿no? Pero bueno, perdón, Monique, ya, ya bye. tenemos la señal de cuello, se nos fue el tiempo volando. Gracias por acompañarnos, por sus comentarios. Gracias, Corina, Claudia, Abril, Mercedes, Monique de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible la transmisión. Les recuerdo que el programa queda grabado en nuestras nuevas redes sociales, Brain and Mind MX, e Instagram con el mismo nombre MX. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes de Brain and Mind, en la página web encuentran su información. El programa queda grabado también en YouTube, Brain and Mind MX, y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, con el tema La importancia de las relaciones personales para la salud mental. Gracias y hasta la próxima.